Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Bautista de la Fe, ¿verdad? Qué bueno que puede estar con nosotros escuchando de la palabra de Dios, escuchando himnos y cantos que hablan de la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? De sus bondades, de su poder. Y vamos a estar otro miércoles más, ¿verdad? Para traer nuestras peticiones, para traer nuestras dudas, para traer nuestras incertidumbres, ¿verdad? Al altar donde podemos recibir nosotros socorro de la persona más sabia, de la persona más poderosa, de la persona que nos ama más que nadie en esta tierra. Y hermanos, pues vamos a comenzar cantando en nuestros lugares, en nuestros asientos, en nuestros trabajos, donde nos encontremos. Cantemos el corito número 47, Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio oficial a este servicio. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo, Señor, has traído salvación a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por hacer toda tu obra a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su vida, por su muerte, gracias por su resurrección, Señor. Te pedimos que bendigas este culto, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, more y se mueva libremente, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, así mismo, Señor, sea proclamada la palabra y sea grabada en nosotros, Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Purifícanos, Señor, límpianos para ser vasos útiles para tu obra, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que están en sus hogares o trabajando, Señor, escuchando este servicio, Señor. Te pedimos que estés con ellos, Señor, que le des mucho fruto, Señor, en sus actividades diarias, Señor. Te pedimos asimismo que tú, Señor, bendigas al predicador, Señor, que obre, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Dale palabras para hacer que tu pueblo crezca, para hacer que tu pueblo se humille, para hacer que tu pueblo, Señor, se enfoque y ponga sus ojos en nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que bendigas cada cosa que se hace para honrar y gloria tuya. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a cantar otros cuantos coritos antes de dar el espacio al hermano Rubén con la predicación y con peticiones de oración o motivos de gratitud, ¿verdad? Vamos a cantar el corito número 74, Quédate, Señor. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, hazme alma un altar para adorarte. Oh
saciar siempre mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz en mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar siempre mi corazón. Amén, hermanos, hermanas. Amén, amén. Vamos a cantar otro corito, corito número 67. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, nada deseo en la tierra. Y fuera de ti nada deseo, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, nada deseo en la tierra. Y fuera de ti nada deseo, nada deseo en la tierra. Muy bien, hermanos, hermanas, por último, vamos a cantar el último corito antes de dar espacio al hermano Rubén. Vamos a cantar juntos, hermanos, hermanas, el corito número 111, todos deben de saber. Amén. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús.
allí es la rosa de Salón. Es el acto esplendoroso. Es Jesús mi Salvador. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, hermanas, vamos a dar espacio para las peticiones o motivos de agradecimiento y de ahí la predicación. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Pues vamos a empezar nuestro servicio de oración y vamos a empezar alabando y dándole gracias a Dios. Voy a pasar el micrófono a mi esposa para que ella dé gracias por este día y para que dé gracias por que Dios es bueno porque podemos estar reunidos hoy en esta tarde. Así es, Padre Santo, Señor, gracias por otro día más, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y como dice en tu palabra, Señor, siempre estar agradecidos porque usted, Señor, siempre es bueno con cada uno de nosotros, Señor. En esta tarde, Señor, te ponemos delante de ti, Señor, todas las acciones de gracias, Señor, que usted nos permite darnos, Señor. Y en primer lugar, te doy las gracias por la hermana Conchita, Señor, que ella le da la honra y gloria a usted, Señor, porque ha hecho, Señor, en la vida de sus hijos, Señor, maravillas. Han salido del bien del COVID, Señor, y está agradecida por eso y por las oraciones de cada uno de los hermanos que se han hecho. En esta tarde también, Señor, te damos gracias porque usted nos permite estar nuevamente aquí en este lugar de oración, Señor, donde estamos por este medio estamos dándote la honra y la gloria, Señor, no dejando de que tu palabra, Señor, se deje de exponer tu evangelio, Señor. También, Señor Padre Santo, Señor, te damos las gracias porque nos permites estar nuevamente aquí y que muy pronto, Señor, usted nos dé el pase, Señor, para poder reunirnos en tu santo templo, Señor, estar en coinonía los unos con los otros. Y también, Padre amado, también te damos las gracias porque nos has permitido la salud, Señor, a mi esposo, a mis hijos y a los hermanos aquí que nos abrieron su casa para que diéramos gracias por esto. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, también te ponemos delante de ti las peticiones de parte de la hermana Mari. Por Araceli, Señor, que usted sabe, Señor, lo que usted lo que ella está pasando, que usted, Señor, obre favorablemente, Señor, en la vida de Araceli, Señor, que usted la cuide, la proteja, Señor, que le dé, Señor, las peticiones de su corazón. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues vamos a empezar nuestro estudio, hermanos. Esta tarde comenzamos un nuevo libro. La semana pasada terminamos con el libro que estábamos llevando, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Hoy, en esta tarde, hermanos, empezamos un nuevo libro, un libro pues muy especial, muy interesante de la Biblia. Es un libro del Antiguo Testamento, un libro que tenía muchas ganas yo de traerlo a la iglesia. Es un libro que habla sobre cómo ser líder, pero un líder pues a la altura de lo que Dios pide, un líder verdadero. Y yo creo que todos vamos a estar aprendiendo mucho sobre este libro. Es el libro de Nehemías. Desde hace ya algún tiempo que el Señor ha puesto en mi corazón traer este libro, y estas semanas que he estado pues viendo qué era lo que traía la iglesia,
Estaba pensando en otros libros, pero siempre se me venía a la mente este libro, entonces vamos a estarlo viendo, vamos a estar sacando pues verdades muy prácticas, vamos a estar viendo eh, cómo se comporta un hombre de Dios a pesar de que las circunstancias muchas veces no son favorables. De hecho, cuando leamos todo el libro nos vamos a dar cuenta que todo estaba en contra de Nehemías, todo estaba en contra de que él edificara las murallas, siendo que ni siquiera él era un constructor, pero vemos cómo el corazón del líder sale adelante y vemos que principalmente siempre apoyado en Dios. Entonces, esta historia, la historia de Nehemías, podríamos decir que empieza con la muerte de Salomón. Cuando muere Salomón, el reino se divide, el reino del norte, el reino del sur. Esta separación de Israel, hermanos, se podría decir que fue el declive de los dos reinos. Estos dos reinos fueron rebeldes y quebrantaron el pacto que habían hecho con Dios. Israel principalmente, Judá, tiempos que se unían a Dios y tiempos que eran idólatras, pero Israel se fue más en la idolatría. Entonces, este libro empieza aquí, a pesar de que el Señor les dio mucho tiempo para arrepentirse. Ellos no hicieron caso y el castigo llegó. Allá en Deuteronomio 28:36. Y antes de que leamos este pasaje, hermanos, déjenme orar, déjenme pongo este libro en las manos de Dios para que sea Él el que nos instruya y nos enseñe a través de su palabra. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias Padre por esta tarde, gracias porque estamos comenzando un nuevo libro, Señor. El libro de Corintios nos dio grandes enseñanzas, Señor, y yo sé que pues también va a traer otras enseñanzas que tu iglesia necesita, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque por un lado nos vas instruyendo a que seamos más unidos, por otro nos vas enseñando que haya un liderazgo en la iglesia y tú siempre estás enseñando a tu iglesia, Señor. Yo te pido que me des sabiduría para saber llevar este libro, Señor, que tu pueblo pueda ser bendecido a través de este libro y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Yo me pongo en tus manos, habla a través de mí, Señor, pon en mi mente aquello que tú quieres que tu iglesia escuche y gracias, Padre, por estar conmigo, gracias porque puedo estar aquí enfrente de la congregación, Señor. Yo te pido que perdones todas mis iniquidades, todos mis fracasos y todo aquello que he hecho y que no ha sido de tu agrado, Señor. Perdóname, límpiame y, Señor, ayúdame a poder estar enfrente de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Entonces, como les decía, Israel se separó en dos reinos y los dos reinos le fueron desleales al Señor, uno más que otro, pero los dos. Entonces vino el castigo y allá de Deuteronomio 28:36 vemos que como dicen sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Deuteronomio 28:36 dice: el Señor te desterrará junto con tu rey, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí en el destierro rendirás culto a dioses de madera y de piedra, serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde el Señor te envíe. Y esto sucedió, ¿verdad? Sabemos que tanto Israel como Judá pues sufrieron las consecuencias. Entonces, hoy vamos a ver un poquito del contexto histórico de Nehemías. A mí me gusta cuando empezamos un libro, pues ver el contexto, ¿verdad? Para entender el libro, para irnoslo llevando poco a poco, pero para ir conociendo, ¿verdad? Entonces, Israel fue llevado por los asirios y Judá fue llevado por Babilonia, ¿verdad? Cada uno fue llevado.
a su lugar. Los dos fueron llevados al destierro, los dos fueron llevados porque fueron desobedientes al Señor. La realidad es que las 10 tribus de Israel fueron esparcidas por el mundo conocido y nunca volvieron a juntarse. Hay parte se juntó en Samaria, pero ya era una combinación, una mezcla con todas las gentes de los otros pueblos, ¿verdad? Judá fue 70 años a la cautividad, 70 años que estuvo en Babilonia. En ese tiempo el Señor levanta a un rey, Ciro, y pone en el corazón de este rey que el pueblo pueda otra vez volver a Judá, ¿verdad? Entonces, este regreso a Judá, pues fue paulatino. Hubo tres, ¿cómo se dice? En 3 tiempos fueron volviendo, y hoy vamos a ver pues el panorama de Nehemías, que Nehemías fue el último de los que volvieron. Ya Nehemías, hermano, ya él nació en Susa, donde estaba. Ellos estaban en Babilonia, perdón, ¿verdad? Él no nació en Judá o en Jerusalén, pero él sabía que era un judío, ¿verdad? Entonces, este libro lo que relata es el exilio o el comienzo, que empieza primero en el 445. Los primeros repatriados son los que vuelven con Esdras, con el permiso del rey Artajerjes, ¿verdad? Y después vamos a ir viendo cómo poco a poco van volviendo. Pero vámonos al libro y vamos a leer un poco, a ver qué nos dice Nehemías. Nehemías 1:1, vamos a leerlo hasta, yo creo que vamos a leer hasta el 11. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Aquías. Aconteció que en el mes de Quisleu, entre noviembre y diciembre más o menos, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y se dice que Susa en realidad era como una casa veraniega donde iban, no era tanto la capital. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén sigue derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Una de las cosas que sucedió cuando empezó a volver la cautividad es que este mismo Artajerjes no les dio permiso de volver a reedificar las murallas. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se miraba como un intento de rebelión. Entonces no les permitió volver a reedificar las murallas, pero un pueblo sin murallas era un pueblo que no podía defenderse. Esto era una vergüenza. Tener una ciudad sin murallas en aquel tiempo era vergonzoso, era una ofrenda, era algo que simplemente llenaba de vergüenza al pueblo. Y así estaba Jerusalén, sin murallas. El pueblo estaba, dice ahí, que estaba en gran afrenta. El remanente, los que quedaron en la cautividad allí, en la provincia, estaban en gran mal y en gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento, tu oído abierto a tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti,
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mire, él está poniéndose en los pies de Israel. Aunque él no nació en Israel y aunque él no estuvo en el tiempo de la idolatría, él dice y confiesa, yo también soy un pecador y yo también he pecado, como pecaron mis padres. Él entendía, hermanos, que en la condición que se encontraban ellos era por el pecado, ¿verdad? Y ahora él está diciendo, Dios del cielo, hemos pecado, pero perdónanos. Perdónanos, ¿basado en qué? Mire lo que dice el número 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieses a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. Una de las cosas que vemos aquí en este libro, hermanos, es que Nehemías era un hombre que conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Él está diciéndole, Dios, tú dijiste que si nos portamos de esta forma, nos vas a disfrutar, pero si nos arrepentimos y volvemos a ti, tú nuevamente nos vas a unir en la tierra que tú prometiste a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces vemos que era un hombre que amaba al pueblo, número uno. ¿Por qué? Porque vemos que él lloró y ayunó. Mire, este era un hombre, hermanos, que era copero del rey. ¿Qué era un copero? Bueno, un copero podríamos decir ahorita que era un primer ministro. Aunque él estaba con el rey, probaba el vino del rey y era la confianza del rey. La vida del rey estaba en sus manos. Entonces él era un hombre que estaba en el palacio con el rey. Era un hombre que vivía bien. En este momento están en el palacio veraniego. Y era un hombre que no había nacido en Jerusalén, que probablemente ni siquiera en su vida había ido a Jerusalén. Jerusalén estaba como a 1600 kilómetros de Susa. Entonces, pues él podría estar viviendo su vida y sin importarle lo que estaba sucediendo allá. Pero él no es así. Este es un hombre que ama al pueblo de Dios, es un hombre que se preocupa por lo que Dios se preocupa. Y él está diciéndole, Dios, ayúdanos, perdónanos, hemos pecado contra ti, pero acuérdate de la palabra que le diste a Moisés tu siervo. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Está hablando de los acontecimientos del Éxodo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Entonces él está en un puesto muy alto. Es como Daniel, vamos a decirlo, ¿verdad? Era un hombre que estaba en la corte del rey. Tiene todas las comodidades del mundo. Él no tiene de qué preocupar, ni siquiera conoce Jerusalén, pero ama a su pueblo, ama al pueblo de Dios, ama a su Dios, ¿verdad? Él sabe la historia de Israel, él sabe que Dios los redimió con gran poder de Egipto, él sabe que si están en una condición terrible en este momento es porque el pueblo pecó, ¿verdad? Ahora, ya Dios está empezando a volverlos a la tierra. Ahora están en la tierra. Para este momento el templo ya estaba nuevamente construido. No era un templo como el de Salomón, pero era un templo que
útil, ¿verdad? Para el pueblo. Ya estaba la casa de Dios, ahora la ciudad está sin murallas. Y una ciudad sin murallas, pues es una ciudad a merced de cualquiera, ¿verdad? Aparte que los pueblos que estaban ahí alrededor, pues, se burlaban de los judíos, ¿verdad? Vemos a un hombre que no solamente dice ahí, me puse a orar. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Primero, se informa de la situación. Esto le duele a él en su corazón. Se pone a orar. Y quizás su oración fue: Dios, ayúdalos. No sé qué forma tú los puedes ayudar. Pero ya acá en el 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. La oración duró 4 meses, hermano. Desde que llegó Hanani hasta que él se presentó al rey, o hasta que le presentó lo que él necesitaba al rey. 4 meses en los que a lo mejor primero estaba orando por el pueblo, pero después Dios lo hizo parte de la solución, ¿verdad? Él era el que tenía que ir y él era el que tenía que reconstruir las murallas. Entonces, vemos cómo Dios pone a la gente que él quiere en los lugares donde pueden ser útiles, ¿verdad? ¿De qué otra forma un judío podía tener acceso al rey? ¿Verdad? Era difícil. Pero aquí Dios puso a Nehemías como copero del rey. Es como Esther, exactamente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a este hombre que se preocupa por lo que Dios se preocupa. Él se preocupa por sus hermanos. Él se preocupa por aquellos que están en gran mar. Ahora, Nehemías era un hombre que era sensible a las necesidades del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué escogió Dios a este hombre? Pues porque él era un líder que era sensible a las necesidades del pueblo. Dios vio en el corazón de Nehemías algo que lo hizo sonreír. Dios vio un hombre que amaba a su prójimo, ¿verdad? Nehemías era también un hombre que era digno de confianza. Una persona que está en la corte y que el rey depende de él, es una persona digna de confianza, ¿verdad? Era un hombre de buena reputación. Él era, como les dije, uno de los principales en el reino. Era un hombre de confianza del rey, así que Dios vio en él que podía confiar en él. Dice la palabra: el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. El que no es ingrato en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién confesará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece, verdad? Entonces, Nehemías era un hombre de confianza, estaba con el rey porque el rey tenía plena confianza en él. Y cuando veamos el capítulo 2, cuando Nehemías hace la petición al rey, nos vamos a dar cuenta que el rey tenía un corazón dispuesto a Nehemías. Ahora, ¿cuál era la oración de Nehemías hacia Dios? Pues que le concediera todo lo que necesitaba. Y vamos a ver que le pidió muchísimas cosas al rey y se las concedió. ¿Por qué se las concedió? Porque Dios estaba con Nehemías, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. Nehemías era un hombre dispuesto, hermanos. Cuando se necesita un líder, Nehemías dijo: yo me ofrezco, aquí estoy, envíame a mí. Aunque tenía un cargo envidiable,
en el reino y el problema estaba muy lejos de donde él vivía, él se involucró. ¿Quién, teniendo un puesto envidiable y estando tan lejos del problema, se involucra? Solamente un verdadero líder, un hombre que verdaderamente ama a su pueblo. Y esto es lo que Dios busca en el liderazgo, hermanos. Dios busca que nosotros nos preocupemos por nuestros hermanos. Dios busca que cuando nosotros veamos la necesidad, pues hagamos algo, ¿verdad? ¿Qué hizo Nehemías? Primero oró al Dios del cielo, pero después se involucró. Después la oración fue: Dios, ayúdame a que lo que yo le voy a pedir al rey me lo conceda. Y vemos que Dios se lo concede, ¿verdad? Entonces Nehemías es un hombre de oración también. Un líder tiene que ser un hombre que depende totalmente de Dios, ¿verdad? Un hombre que se involucra, pero que quiere hacer la voluntad de Dios. Un hombre confiable y un hombre dispuesto a ir. Te ruego, Jehová, esté ahora atento el oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Algo interesante ahí es que no era solamente él el que estaba orando, ¿se dan cuenta? Él puso a sus hermanos a orar. Vamos a orar por una solución para Jerusalén. Nosotros tenemos a nuestro favor al Dios del cielo. Entonces, no solamente ora él, sino que pone a orar a toda su congregación, podríamos decirlo ahorita, ¿verdad? Quienes desean reverenciar tu nombre. Algo interesante también. Ellos no quieren algo para ellos, sino que quieren darle gloria a Dios, ¿verdad? Ellos quieren reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Entonces, hoy empezamos solamente la introducción de Nehemías. Nehemías es el escritor de este libro y, como les dije, es un libro que tiene que ver con el liderazgo, pero no el liderazgo como el mundo lo conoce, hermano, sino el liderazgo que Dios desea. ¿Queremos ser líderes en la iglesia? Pues ahí está la clave. El líder en la congregación es aquel que trabaja, aquel que sirve. Y Nehemías, hermanos, es un claro ejemplo. Él estaba feliz en su trabajo, no necesitaba de nada. Sin embargo, él se involucra y deja las comodidades del palacio, deja las comodidades de estar en el reino con el rey y se va a una ciudad destruida y sin murallas y con varios enemigos, porque como vamos a ir viendo en este libro, no fue nada fácil para Nehemías construir las murallas. Hubo opositores, hubo gente que se le opuso, pero vamos a darnos cuenta cómo actúa un líder verdadero, un líder en las manos de Dios delante de los problemas. Y esto nos va a ayudar a nosotros porque muchas veces nosotros tenemos un modelo de liderazgo que no es bíblico. Y hacemos las cosas como nosotros queremos y muchas veces las cosas no salen bien. O muchas veces salen bien, pero no las hacemos para gloria de Dios. Y ese es el problema. Las hacemos para nuestro ego y eso no sirve, no funciona, no es algo que a Dios le agrade. Entonces, si nosotros queremos llevar las cosas bien en nuestra congregación, si queremos servirle a Dios en el liderazgo, pues tenemos que conocer el liderazgo bíblico, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a todos, a mí también me va a ayudar mucho, hermanos, así que hoy
solo vamos a ver esto porque es la introducción, solamente vemos el primer capítulo, pero en su casa, dele una leída al capítulo 2 o si puede a todo el libro para que vaya involucrándose, vaya conociendo este libro y vamos a ir llevándolo poco a poco, así como llevamos el libro de los que hemos llevado varios y hemos visto que han sido de gran bendición para nosotros. Así que vamos a orar, vamos a terminar hoy en esta tarde. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias Padre por permitirnos empezar este nuevo libro, gracias por cada uno de mis hermanos. Te alabo, te glorifico y te bendigo, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a poder desarrollar el liderazgo bíblico, Señor. Ayúdanos a poder seguir el ejemplo de Nehemías, Padre Santo, que él quería darte gloria a ti, Señor. Él se preocupaba por lo que a ti te preocupaba, Padre Santo. Pon en nosotros el corazón que tenía Nehemías, Señor. Que podamos preocuparnos por nuestros hermanos en necesidad y que no solamente oremos, sino que vayamos allá, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.